Hoy nos adentramos en la mente del asesino. ...18 de mayo de 2007. Hoy contamos en el estudio de periodistadigital.com con Vicente Garrido, autor de La mente criminal, un libro en el que nos muestran cómo piensan, cómo actúan los asesinos más despiadados y, sobre todo, lo más importante, cómo cogerlos. La ciencia contra los asesinos. Vicente, bienvenido. Hola, perfecto. El libro tiene dos guías o dos elementos conductores. Por una parte, el lector se va a encontrar, que voy a explicar, casos célebres de asesinos en serie, incluyendo los más recientes de España, como Tony King está presente. Tony King, el asesino de la Baraja, el asesino del parking de Barcelona o del barrio del Puigset y otros. Y voy a intentar que el lector entienda por qué actúan como lo hacen. Es decir, no es simplemente pues, la crónica habitual de sus crímenes que aparece ya en otras publicaciones, sino que voy a intentar explicarle cuáles fueron sus motivaciones, qué pasos siguieron, por qué se convirtieron, desde un punto de vista de la psicología criminal, en lo que fueron. Y luego, por otra parte, he intentado explicar en qué medida la propia ciencia ha ido evolucionando, siempre un poco por detrás, un paso detrás de los asesinos en serie, desarrollando nuevas tecnologías y nuevos métodos de análisis de la escena del crimen y de los diferentes episodios homicidas con objeto de capturarlos. Hasta cierto punto, pues, es una historia, como yo digo en el libro, de epifanía, de revelación, cómo por vez primera se dieron cuenta que con las huellas dactilares o el ADN eran capaces de capturar asesinos que un tiempo antes no hubieran sido capaces de hacerlo, ¿no? Y también, por supuesto, con la técnica del perfil, ¿no? El perfil psicológico o criminológico tan popular hoy en día en series y en programas, como una nueva ciencia o como una nueva disciplina que se añade al catálogo de las ciencias forenses para capturar a estos asesinos. El asesino en serie, digamos, necesita una cobertura. ¿Cuál es la cobertura? La vida integrada. Puede ser una vida pues de un obrero, de un soldado, de un abogado inclusive, o de un médico. Esa es la vida que a él le permite encubrir la auténtica vida, porque su auténtica vida es justamente la que llevan a cabo de manera episódica cuando llevan a cabo y ejecutan y planifican un asesinato. Para ellos esa es la auténtica vida, porque eso es su auténtica esencia, su naturaleza se revela ahí. Lo otro es un modus vivendi. Simplemente tienen que estar relacionándose con una sociedad y desempeñando unos roles, y eso ellos lo hacen, pero el asesino en serie, precisamente en un momento determinado de su vida, descubre que esa vida no le satisface, que esa vida le aburre o le deprime. Por eso en el libro planteo, como última pregunta, ¿qué es realmente lo que está detrás del asesino en serie? ¿Qué es lo que pretende? Muchas veces, sin que ellos lo sepan, lo que pretenden es otra vida. Ellos querrían ser otras personas. Escapar de esa vida que les aburre, lo que comentaba usted ahora, les deprime. Es una vida que les produce una enorme satisfacción. Se les hace algo intolerable. Entonces, para ellos los crímenes es el modo en que escapan a una realidad que no pueden soportar. ¿Y se puede decir que todos tenemos un pequeño psicópata dentro? Bueno, que tenemos que controlar. En verdad la psicopatía lo que hace es, o lo que define la psicopatía es una serie de características que tenemos todos, pero a diferencia de la persona normal, el psicópata las tiene en un grado muy desarrollado y simultáneamente. Por ejemplo, todos somos un poco insensibles, o todos somos un poco negadores de la culpa, o todos somos un poco manipuladores. Lo que caracteriza al psicópata es que la manipulación, la falta de sentimiento de culpa, la insensibilidad emocional, la impulsividad, que también es una característica del psicópata, un encanto externo que no se corresponde con la realidad, todo eso lo tiene en un grado muy elevado y simultáneamente, es decir, todas estas cosas a la vez. Pero es muy importante que bueno, pues los lectores y oyentes de este programa entiendan que la mayoría de los psicópatas no son asesinos en serie. La psicopatía es una cualidad de una personalidad, digamos, diferente o especial o incluso patológica, si queremos decirlo así. Pero el asesino en serie ha cruzado una frontera. El asesino en serie es esa persona que juzga imposible vivir en esa situación desempeñando, digamos, una vida ordinaria. Y por razones que no conocemos, pero que sabemos que están muy relacionadas con un proceso de fantasía muy importante y en algunos casos con una vivencia directa de la violencia como víctimas, en algunos casos, deciden traspasar un umbral. Y ese umbral, una vez que lo traspasan, es el destripador. ¿Cómo fue posible
que era el Destripador, que es el primer asesino en serie de la era moderna. Yo considero a Ted Bundy el primer asesino en serie de la época contemporánea. Pero Jack el Destripador es el que inicia... ¿Por qué? Porque él es el primero que mata, digamos, en la sociedad industrial, el siglo XIX, Inglaterra, en 1880... Mucha gente algunas veces me ha preguntado, oye, ¿por qué nunca se detuvo? Porque Jack el Destripador fue un enemigo, como dice la escritora de novelas policíacas Patricia Cornwell. Él fue un asesino en serie demasiado sofisticado para la época. En 1880 no se conocen las huellas dactilares, pero ni siquiera hay análisis del tipo de sangre. La gente... los forenses habituales no discriminaban entre, por ejemplo, la sangre animal o la sangre humana. Es decir, el nivel de sofisticación, como puedes comprender, era bajísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínate a los bobbies londinenses con sus lámparas pesadas de queroseno, moviéndose en barrios degradados, sin posibilidad de llamarse por teléfono o de utilizar un intercomunicador. Claro, Jack el Destripador, en un lugar donde la gente no mira hacia más lado que el que le interesa, en callejuelas oscuras, en calles angostas y en barrios insalubres, tienen todas las ventajas. Entonces, cuando poco después aparece ya la tecnología de las huellas dactilares y aparece los análisis más sofisticados de la sangre, a principios del siglo XX ya empiezan a analizarse fibras, motas de polvo, etcétera, la policía llega, digamos, a un estado donde tiene armas importantes para luchar. Pero cuando interviene Jack el Destripador e irrumpe con esa violencia, la policía se estaba apenas constituyendo. Y esa es la razón por la que ya el Destripador nunca fue capturado. Porque yo estoy seguro que si él hubiera actuado ahora, se lo hubiera detenido. Pues Vicente, La mente criminal, que da un poco de miedo cuando lo ves, el libro ahí, la portada, pero yo creo que vamos a dormir más tranquilos, ¿no? Sabiendo que la ciencia está muy, muy preparada para perseguir a estos asesinos. Lo que sí que me gustaría destacar es que es un libro que explica sobre todo el mundo psicológico y criminológico de los asesinos. No abundan elementos especialmente terribles o especialmente escabrosos. Es un libro, además, optimista, porque al final los buenos ganan siempre, ¿no? Porque este es un libro de los éxitos. Por supuesto, hay algún caso que se menciona, como el Jack el Destripador, que no concluyó con la captura del asesino, pero es un libro, como me gusta decir a mí, que muestra las epifanías, los momentos gloriosos de la policía, y al mismo tiempo el lector podrá conocer por qué los asesinos hacen lo que hacen. Normalmente en un libro de crónica periodística aparece el caso, pero te quedas sin entender realmente qué fue lo que pasó. Claro. Ahí el lector va a tener un análisis cuidadoso y en palabras sencillas de por qué cada uno de estos sujetos hizo lo que hizo.